Bien, muchas gracias. Bueno, para continuar con las exposiciones del día de hoy, vamos a presentar al Magíster Contador Público Colegiado Jefferson Valdivia. En esta ocasión, él nos expondrá el tema la consideración por la Academia de los Marcos Contables para empresas del sector privado, incluso de los aprobados aún no vigentes internacionalmente. Una breve presentación del expositor. Él es contador público colegiado por la Universidad Nacional Federico Villarreal y gerente senior de auditoría financiera en KPMG, con más de 10 años de experiencia en auditoría financiera, diplomado en NIF por la Universidad de San, certificado en presentación de información financiera internacional por ACA y cuenta con un MBA por la Universidad del Pacífico. Además, es docente en diplomados de NIF y auditoría financiera en diversas universidades y colegios de contadores. Bienvenidos, señor Jefferson. Ok, muchísimas gracias. No sé si se logra escuchar. Sí, 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 lo Sí, podemos escuchar. perfecto. De Ujú. acuerdo. Estoy proyectando también. No sé si se ve el slide. No, 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 no vemos su Vale. proyección. Ok, si me permiten un segundo. Ah, puse para compartir, pero no sé si estoy habilitado para compartir. Sí, sí, sí. Si no, a ver, no sé si puede volver a intentarlo. Ok, se queda ahí, me parece. O sea, me pareciera como si ya estoy compartiendo, pero no sé. A ver. Me dicen que las presentaciones no se visualizan. No, 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 no se logran ver. Qué extraño. Sí. Sino que también de cara a normas que podrían cambiar la manera en la cual vemos bien o venimos viendo los estados financieros, ¿no? Entonces, para ello yo siempre ese tipo de ponencias las empiezo a tocar desde un punto de vista de los antecedentes, en cómo estamos hoy, cuál es nuestra percepción hoy, pero no solamente desde la vereda del contador, sino también desde el punto de vista de los stakeholders que están en torno, ¿no? En este caso, a los estados financieros. Permítame un segundo, justo me están escribiendo que para el tema de la presentación. Ok, entonces, cuando hablamos de eso, y les voy contando mientras se va solucionando ese tema de la PPT, cuando hablamos un poco de los stakeholders, yo lo quiero ver desde el punto de vista de dos frentes, ¿no? Uno, primero en cómo los colegios de contadores, ¿no? Nos percibimos en la aplicación de estas normas, y segundo, cómo las universidades mismas, ¿no? Que son en este caso la materia o que exportan la materia prima al mercado de profesionales contables, cómo es que ellos en este caso también ven, ¿no? O tienen una percepción con respecto a la aplicación de las NIF. Porque hay una verdad que es muy cierta, ¿no? Y se los comento porque usualmente yo también en la firma donde laboro formo parte del proceso de reclutamiento, selección de personal, ¿no? Sé, como comentaron ahí en mi presentación, no soy auditor financiero y como tal, pues nos involucramos mucho en la parte de reclutamiento. Hay un gap, hay un vacío importante en el conocimiento de normas internacionales de información financiera, que son las que priman en el mercado por ser obviamente del sector privado, ¿no? Pero no solamente esto, ¿no? No solamente la problemática cae ahí, sino que también nosotros en los últimos años se han dispuesto, ¿no? En este caso, en torno a condiciones técnicas, ¿no? Se han dispuesto algunos umbrales sobre los cuales nosotros, ¿no? En este caso vamos a aplicar las normas, ¿no? Entonces, y sí hay un desconocimiento generalizado justamente de estos marcos contables, ¿no? Que actualmente ya están en el mercado, principalmente para el sector privado. Entonces, un poco lo que vamos a hacer en esta sesión es tener ese diagnóstico, ¿no? De dónde nos encontramos parados y qué es lo que nos depara en el presente y en el futuro, ¿no? En cuanto a las normas contables. Entonces, yo parto un poco de una entrevista, luego el material se lo van a compartir, no hay ningún problema, ¿ya? Pero yo parto de una encuesta que se elaboró
casi hace el año pasado, nomás está muy fresca. En este caso, a algunos colegios de contadores, ¿no? Con respecto a su percepción de la aplicación de las NIF para pymes, ¿no? Estamos dentro de un contexto de empresas privadas, ¿no? Y definitivamente las NIF para pymes, pues en un sector o en un país donde el sector pyme es claramente marcado como parte, en este caso, de los actores que están en torno al sector privado, ¿no? Todavía se ve un desconocimiento grande con respecto a las NIF para pymes. Y esta es una cadena, ¿no? Es una cadena, pero vamos un poco primero a analizar qué es lo que nos traía esta encuesta, ¿no? En primer lugar, se lanzó una pregunta que decía si considera que las empresas de la región, o de su región, en este caso los colegios contadores, están conscientes de los umbrales dispuestos por el Consejo Normativo para la aplicación de NIS para pymes, ¿no? Y hay un 44% con un 22% más, o sea, casi un 22%, perdón, 66% que decía que no conocen del todo que ya hay umbrales para aplicación de las NIS para pymes. Y tiene mucho sentido, porque justamente yo cuando he ido a auditar algunas compañías que todavía no han hecho su adopción a full NIF, siguen hablando de PCGAs, ¿no? Cuando en realidad ya hay un marco contable específico para cada tipo de empresa del sector privado. Y muchas de estas compañías ya debiesen estar aplicando, por ejemplo, full NIF, pero no lo conocen y te siguen amparando en que siguen aplicando, por ejemplo, PCGAs. Entonces, ahí hay un tema de desconocimiento grande y que se refleja claramente en las estadísticas, ¿no? Pero miren, por otro lado, cuando preguntamos cuál es la percepción general del marco de NIS para pymes, ¿no? ¿Cuál es su percepción? O sea, en cuanto a qué tan favorable o desfavorable es, ¿no? Y hay una gran parte que dice que casi el 75%, ¿no? Que indica que es favorable y un 22% que indica que es muy favorable. Entonces, creo que todos en este punto, y eso me parece para mí que es vital, que primero nosotros como contadores lo tengamos claro, es vital, ¿no? Que conozcamos la importancia de las NIF dentro de un entorno globalizado. Y cuando hablo de las NIF, hablo tanto de las NIF para pymes, de las NIF completas o de cualquier marco contable que ya rige hoy por hoy en el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente tener estados financieros uniformes nos va a permitir en este caso poder encarar mejor, ¿no? El contexto que cada día va cambiando. Entonces sí es importante que podamos tener claro primero nosotros como contadores de la importancia de las normas, porque nosotros vamos a ser los primeros responsables de que los estados financieros se preparen de acuerdo a un marco contable vigente, ¿no? Que en este caso, si es del sector privado, nos enfocamos en NIF Pool, en NIF para pymes o inclusive las normas para las microempresas, que también ha salido y lo vamos a ver más adelante. Entonces, partimos por ahí de que creo que en este punto todos somos muy conscientes de la importancia de las NIF, en este caso, para las compañías, ¿no? ¿Y cuál es con respecto a la percepción respecto a los beneficios de NIS para pymes? Pues la gran mayoría igual concuerda en que va a mejorar la calidad de la información financiera, ¿no? Y ahí este punto también es importante. ¿Por qué? Porque esta encuesta se ha dado en torno a un marco contable de NIS para pymes, ¿ya? Pero hoy por hoy, y lo vamos de repente a tocar aprovechando que estamos en esta pregunta y seguramente también los que están presentes lo conocen, nosotros, o el GSB en este caso, ya dispuso el nuevo marco ENIS para pymes que va a ser aplicable, ¿no? Ya lo veníamos comentando, yo me acuerdo con colegas desde hace algún tiempo cuando salieron los primeros drafts, porque hay un tema que es relevante, ¿ya? Y lo vamos a ver más adelante, pero que creo que es importante que toquemos parte de eso acá, ¿no? Porque somos conscientes de la mejora que hay en información financiera al aplicarle un marco contable, pero todavía no conocemos que ya nos rige un marco contable, inclusive acá en Perú, ¿no? Y es parte de lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy, ¿ya? ¿Y a qué se puede deber esto? Que fue un poco la siguiente pregunta, esto se llamó de diagnóstico, ¿no? Que nos lleva un poco a pensar, ¿por qué si soy consciente de los beneficios, aún no los conozco, no los aplico? Y la mitad de los encuestados indicaba que hay dificultades en la interpretación de las normas, ¿ya? Pero ese es un punto que creo que yo no va tanto por la responsabilidad del GSB, que es el organismo que emite esas normas, sino también nosotros como contadores de poder estar constantemente actualizándonos, estudiando constantemente las normas y pues si no está en ese alcance la interpretación, pues puede de repente llevar cursos, seminarios o algo que nos permita estar a la par de las normas, porque si la norma está vigente, no es una responsabilidad o no es una excusa del contador decir, no, lo que pasa es que era engorroso entenderla, por eso no la aplico,
¿no? Porque es como decirle a un abogado, mira, yo no aplico la ley porque la verdad que es un poco entreverada, es un poco engorrosa. No tiene ningún sentido, ¿no? Entrando dentro del marco de la contabilidad como ciencia, la contabilidad juntamente en ciencia porque tiene un conjunto de principios, postulados y normas contables, ¿no? Como las que tenemos hoy por hoy en cuanto a las NIF, que fueron parte de producto de, ¿no? elaboración científica, ¿no? Entonces, no es una excusa que yo siendo profesional contable pueda decir que no aplico las normas porque puede tener, ¿no? una dificultad en la interpretación, ¿no? Hoy por hoy hay un montón de, sin necesidad de cursos pagados, hay seminarios libres, cursos en internet, el mismo GSB no va disponiendo papers de interpretación con ejemplos y todo que están a la mano de los usuarios, ¿no? Y en un entorno tecnológico creo que no es excusa el tema de la dificultad de las normas para su aplicación, ¿no? Otra de las grandes porciones que involucra el por qué también es complicado, ¿no? aplicar, y esto lo hablamos de NIF para pymes, ¿ah? Ni siquiera me estoy yendo a la full NIF, pero creo que va mucho en línea también con la full NIF, ¿no? Indica que hay resistencia, ¿no? al cambio por parte del personal, y esa también es una verdad, ¿no? Hay resistencia por parte del personal al cambio, ¿no? Claro, yo que venía aplicando mi contabilidad tributaria, probablemente aplicarle un marco contable que puede tener una serie de juicios, estimaciones, interpretación para medir, ¿no? Para revelar, para ver si estoy dentro o no del alcance, pues definitivamente al inicio siempre va a traer cierta resistencia al cambio, ¿no? Y se refleja claramente en las estadísticas, ¿no? Casi una tercera parte indica de que una de las complicaciones está muy orientada, ¿no? a la resistencia al cambio, ¿no? Entonces, ya se visualiza, dice, aún no estoy proyectando, pero si se visualiza en buena hora. ¿Están proyectando, discúlpeme? Porque por ahí ponen que ya Sí, se... estamos en la pantalla principal. Ah, ya, ok. Entonces, Si vas por favor al slide 6. Yo no lo veo por alguna razón, pero igual en todo caso si lo puedes poner en el slide 6. ¿Ok? Y ahorita anota el 7, please. ¿Ya? Entonces, seguimos un poco viendo las estadísticas que tenemos acá, ¿no? Que va un poco en línea a lo que comentaba anteriormente, porque indica con respecto a la capacitación y recursos a disposición para la aplicación de NIS para pymes. Hay un 44% de los entrevistados que indicaban que son suficientes, pero no son adecuados. Pero nuevamente, ¿no? O sea, claro, puede ser que la capacitación todavía no sea suficiente en un entorno donde las normas van cambiando, pero recursos sí hay, ¿ya? Y como les digo, recursos sí hay. Hoy, por ejemplo, vamos a poner acá un poco a disposición de ustedes para que vean algunos recursos que pueden encontrar, por lo menos en los marcos contables que tenemos acá en Perú, pero que sí es importante que también nos vayamos involucrando, ¿no? Entonces, y bueno, y otra de las preguntas que indicaba que se han experimentado mejoras, en este caso en la presentación de estados financieros, tanto ligeras como significativas, ¿no? Al aplicar un marco contable en NIS para pymes, ¿ya? Y lo otro que era lo que yo les comentaba hace un inicio, y estoy en la lámina 9. Si me están siguiendo ahí, no sé si están ahí proyectando, pero estoy en la lámina 9, ya que es en el frente de universidades, porque como les digo, y sobre todo dentro de este marco del simposio donde hablamos mucho del tema de educación, la gran materia prima de exportadores, de contadores, son las universidades definitivamente, ¿no? Y como les comentaba hace un momento, ¿no? En mi calidad de reclutador, aparte de gerente de auditoría dentro de la firma, sí es evidente de que todavía hay mucho desconocimiento de las normas contables. Los chicos pueden ser de repente muy buenos en normas tributarias, ¿no? Pero cuando tú les hablas de NIF, todavía no lo tienen tan claro, ¿no? Y eso sí es preocupante, porque claro, las NIF se aplican acá en Perú como en cualquier parte del mundo, ¿no? Sin desmerecer a ninguna otra disciplina, las normas contables o las normas internacionales de información financiera son aplicables en cualquier parte del mundo. Y siendo así de importantes, todavía hay mucho desconocimiento, en este caso en los egresados de las carreras de contabilidad con respecto a las NIF. Entonces, y esto también no se refleja claramente en las estadísticas, ¿no? Bueno, para los que lo están viendo y los que no lo ven, les comento, la primera pregunta de la encuesta indicaba de que hay un 80% que considera, y esto es de las universidades, no de alumnos, que todavía hay un conocimiento promedio de normas en cuanto a los egresados, ¿no? Y solamente un 20% se aventuró a decir de que es un buen conocimiento. Entonces, claro, esto va totalmente en línea con la realidad que recibimos, en este caso, como les digo, en las firmas de auditoría, ¿no? Y la otra pregunta que hicimos también era cómo calificamos la integración de normas internacionales de información financiera en el plan contable de estudios, ¿no?
40%, casi la mitad indicaba que están integradas, ¿no? Un 20% todavía no tenía tan claro, un 20% poco integradas y otro 20% muy integradas. Pero esto debe estar 100% integrado, como les digo. O sea, si entendemos la importancia de las normas y las encuestas que se han hecho a los decanos de colegio de contadores indica que justamente las normas mejoran sustancialmente la calidad de información financiera, ¿cómo es que todavía, ¿no? En el frente de universidades no tenemos totalmente integrado las NIF, ¿no? En la parte curricular. ¿No? Entonces, ahí va a haber un trabajo definitivamente que no solamente recae, obviamente, en nosotros como responsables, hay que integrar a las universidades, hay que integrar a diversos actores, pero como les digo nuevamente, ¿no? El primer paso es ser conscientes de la importancia de las normas, ¿ya? Y para que este gap, esta brecha se vaya cada vez haciendo más pequeña. Otras preguntas que hicimos, ¿no? Con respecto a las prácticas profesionales que hay en las escuelas de contabilidad, es si es que brindan suficiente exposición y aplicación práctica de las NIF. Y como les digo, miren, 60% indica que no de manera suficiente. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Este diagnóstico, créanme que es valioso para nosotros que estamos en comisiones técnicas, pero también es alarmante desde un punto de vista donde cada vez el perfil del contador va a ir evolucionando, ¿no? Va a ir evolucionando. Yo justo el año pasado en el Congreso Nacional de Contabilidad tuve ponencia en uno de los temas que hablaba un poco de la inteligencia artificial, la contabilidad o el contador del futuro, ¿no? Y había un artículo interesante que decía, ¿no? Que lo puse ahí del diario El País, ¿no? Que indicaba qué es lo que se espera del contador para el futuro, ¿no? Y el artículo claramente, que estaba visto desde el punto de vista de un tercero, ¿no? Desde el punto de vista de un tercero que no era un contador, indicaba que se esperaría que el contador del futuro sea un científico de datos y un especialista en negocios, ¿no? Claro, un científico de datos porque nos toca la responsabilidad de gestionar Big Data, blockchain y una serie de información que cada vez es más volumen, pero todo ese volumen de información no tendría sentido si es que yo no puedo interpretarlo y no lo puedo reflejar fiablemente, ¿no? Y como yo tengo ese expertise financiero de negocios, pues el primer paso es definitivamente conociendo las normas internacionales de información financiera, porque es la manera en la cual toda esa Big Data que voy a tener en los sistemas contables o ERPs, ¿no? Van a migrar a estados financieros que son consistentes con la práctica contable mundial, ¿no? Entonces, así de importante es que nuestro perfil de contador vaya cambiando en los siguientes años, ¿no? Porque siempre hablamos mucho de inteligencia artificial y tecnología, lo cual es valiosísimo definitivamente en este contexto, pero esto tiene que ir acompañado, ¿no? De un conocimiento pleno de las normas contables, ¿no? Porque es lo que nos hace a nosotros como profesionales o como contadores o como contabilidad, es lo que nos hace ciencia, ¿no? Entonces, hay una tarea todavía importante que hacer en estos frentes, ¿no? Y bueno, las siguientes preguntas que también están muy orientadas definitivamente al nivel de preparación que han tenido los alumnos, ¿no? No quiero redundar porque definitivamente ya lo hemos mencionado que todavía hay un trabajo por hacer en cuanto a universidades, ¿no? Para poder tener egresados cada vez con un conocimiento más amplio de los NIF, ¿no? Y cuando hablamos ya de empresas privadas acá en el Perú, ¿no? Empresas, por ejemplo, que no son reguladas o tenemos empresas que no son reguladas. Y ahí tenemos a la microempresa, mediana empresa, pequeña empresa, gran empresa y empresas no lucrativas, ¿no? Usualmente son empresas no reguladas. Y para esas empresas no reguladas, ¿no? Que son empresas privadas, salvo por el caso de las no lucrativas, ¿no? Para las privadas, pues tenemos un marco contable que ya está vigente actualmente en el Perú en base a condiciones técnicas, ¿no? ¿Y qué dicen estos antecedentes de condiciones técnicas? Pues que primero en el 2022, ¿no? En noviembre de 2022, se dejaron aprobadas las condiciones técnicas para la aplicación de las normas internacionales de información financiera, ¿no? Y en este caso eran aplicables para ejercicios fiscales del 22, ¿no? Y también, adicional a eso, en enero del 24, o sea, el año pasado, también se aprueba, en este caso, la norma para la microempresa peruana vigente a partir del 1 de enero del 25. Entonces, vamos a conocerlas un poco. Esto fue antes de la entrada en vigencia de la norma para la microempresa, ¿no? Donde rigió solamente hasta el 2024, ¿no? Porque a partir del 25 ya entró la norma de la microempresa en aplicación, ¿no? Entonces ahí teníamos que estas, bueno, espero que lo estén viendo, si no igual yo se los voy a enviar el material, ¿ya? Estas condiciones técnicas principalmente están en torno a los tramos de los ingresos que las compañías van a tener, ¿no? Y te indica que, por ejemplo, si estás con tramos de ingresos mayores a 2.300 UITs,
pues deberías aplicar NIF completas, ¿no? Si estás entre 150 y 2.300 UITs, deberías aplicar NIF para pymes y hasta ese entonces, si estás por debajo de los 150 UITs, ¿no? Deberías aplicar normas emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿ya? Y con una opción de aplicación de las NIF para pymes, ¿no? Pero eso cambió, como les comento a partir, en este caso, de el 2024, que entró que se promulgó la norma para la microempresa, entró que este umbral, ¿no? Debía ser ya la norma peruana para la microempresa, o sea, el último tramo. Entonces, para hoy por hoy tenemos, miren, no hay empresa que se pueda salvar de un marco contable. Tenemos las NIF completas que se aplican para compañías que tienen ingresos mayores a 2.300 UITs, tenemos NIF para pymes que están entre 150 y 2.300 UITs y tenemos normas peruanas para la microempresa que son para empresas menores a 150 UITs. Y acá me voy a detener un poco a comentar de la realidad que tiene cada uno de estos tramos, ¿no? ¿Cuál es el gran problema que hay de que yo pueda aplicar o no aplicar estas normas? Porque ya están vigentes, ¿no? Incluyendo la norma para la microempresa que se emitió el año pasado con aplicación del 25, ya está vigente. Entonces, ¿por qué todavía no podemos aplicar correctamente las normas? ¿Ya? Porque es la verdad, ¿no? Nosotros, inclusive cuando vamos a hacer las auditorías de estados financieros a empresas grandes, entre grandes y medianas, todavía hay muchos errores en cuanto a la aplicación de las normas, ¿no? Y esa es parte de nuestra labor, obviamente, como auditoría, ¿no? Pero ¿dónde están principalmente los errores? Y vamos un poco de más a menos. Vamos un poco de más a menos. Cuando hablamos de las NIF completas, yo siempre hablo mucho de este hito que considero, o por lo menos para mi generación, que son de los últimos, no sé, pues en la parte más moderna de la contabilidad, entre comillas, con una norma tan clara y tan grande como fue la entrada en vigencia de NIF 15 y NIF 9, ya que creo que eso fue un cambio abrupto, ¿no? Que hubo en la aplicación de una norma contable, por lo menos en los últimos años, ya desde que entró en vigencia en el 18, ¿no? Cuando esas normas entraron ya en aplicación, que fue a partir de ese año y posteriormente también la NIF 16, que fue de arrendamientos, creo que se subestimó mucho a la norma, ¿no? Ya nos encontramos en ese entonces dentro de un contexto en el cual las normas cada vez se iban alineando más a estándares globales, ¿no? Sabe mucho de los principios que tiene NIF 15, NIF 9, inclusive se recogía de las US GAAP, que son las normas norteamericanas, ¿no? En varias de sus secciones, ¿ya? Entonces ya veíamos que se venía este cambio, porque esa no es una norma que salió de la noche a la mañana, fue una norma que se promulgó con varios años de anticipación y que traía pues todo un proceso complejo de adopción, porque podía cambiar en el caso de NIF 15 la manera en la cual aplicábamos las normas contables de ingresos, ¿no? Y por ejemplo la NIF 9 en la medida en la cual íbamos a medir nuestros instrumentos financieros, ¿no? Sin embargo, yo les comento ese año cuando fuimos a auditar, ¿no? Llegó a octubre del 2018 y muchas de las compañías no habían ni siquiera todavía hecho el diagnóstico de aplicación de esas normas. Creyeron que simplemente era cuestión de revelar, no, ya no soy NIC 18, ahora soy NIF 15, no, ya no soy NIC 11, ahora soy NIF 15, que eran las normas que se reemplazaron con la NIF 15. Pero no fue así. Cuando ya realmente, en este caso, los auditores fueron y dijeron, mira, ¿sabes qué? Puede haber un impacto potencial. Obviamente no todas las compañías tuvieron el mismo nivel de impacto, ¿no? Obviamente un retail o una compañía distinta puede tener, sí, algunos cambios, pero no tan grandes como otros tipos de compañía que medían sus ingresos de manera distinta. Entonces, el primer error que cometimos ahí fue que subestimamos estas nuevas normas, ¿ya? ¿Y por qué quiero que se quede en este mensaje? Porque luego les voy a comentar un poco qué es lo que se viene en los siguientes años, ¿ya? Pero creo que como primer punto se subestimó mucho esas normas, ¿no? Lo que les comentaba, se creyó que no iban a haber cambios sustanciales, que eran más cambios de forma y no de fondo, y cuando se hizo realmente el diagnóstico de las normas, muchos se asustaron en lo que esto iba a cambiar, ¿no? Muchos se asustaron en lo que esto iba a cambiar, porque el ingreso se veía afectado, no solamente a nivel cualitativo, sino cuantitativo, porque la medición de la pérdida crediticia esperada en activos financieros se vio afectada, a diferencia de la pérdida incurrida que lo que traía NIC 39 o lo que tributariamente se veía hasta ese entonces, ¿no? Tenía que anticipar pérdida esperada en NIF 15, tenía que medir
otras obligaciones de desempeño en lo que era la norma de ingresos, contraprestaciones variables, una serie de conceptos que eran totalmente desconocidos y ajenos para el contador. Y es una pena, y eso lo comento porque yo, o sea, en la firma auditamos empresas de gran tamaño, y siendo empresas de gran tamaño, todavía no tenían claro esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a pensar de empresas que de repente están en otros tramos? Peor aún, ¿no? Entonces, ese creo que fue un punto de partida y que marcó un antes y un después, ¿no? En cómo el contador interactuaba con las normas contables, y hablo con las NIF, ¿no? No hablo en este caso con las normas tributarias, ¿no? Hablo con las NIF como tal. ¿Por qué? Porque para adoptar estas normas yo tenía que conocer el negocio. Entonces ya no solamente era un contador de back office, ¿no? Que solamente me dedicaba a registrar comprobantes, emitir estados financieros, declarar impuestos, sino tenía que ser un contador pues que se involucre, en este caso, con la operación de la compañía desde la firma de un contrato hasta el despacho de un pedido o la transferencia de control hacia el cliente. Entonces tenía que conocer todo el flujo del negocio para poder adoptar esta norma. Y lo mismo con la NIF 9, ¿no? Donde tenía, si no solamente a la sección que habla de deterioro, que conocer cuál era el comportamiento de la cartera, qué tipo de clientes tenía, si los podía categorizar, si cada cliente tiene perfiles distintos, tenía que meterme en el negocio. Algo que hasta ese entonces tal vez era un poco ajeno al contador, ¿ya? Pero sí vimos ese cambio grande, vimos ese crecimiento del protagonismo del contador dentro de las grandes empresas para poder llevar a cabo el proceso de adopción de estas normas. Y de ahí en adelante creo que ya hubo un antes y un después, como les comentaba en nuestra participación, porque cuando el año siguiente entra la NIF 16, que también fue una norma que cambió totalmente, por ejemplo, lo que a NIF 15 no le había impactado a un retail que tiene 130 tiendas, en NIF 16 era algo que sí le va a impactar pues materialmente hablando, ¿no? Por el reconocimiento del activo de derecho en uso, por el reconocimiento del pasivo por arrendamiento, lo que antes era gasto operativo, ahora es gasto de depreciación, gasto financiero, hay efecto en impuesto de la renta diferido. Entonces, el cambio sí fue abismal, ¿no? Con respecto a 16, pero ya el contador tenía la experiencia fresca nomás de lo que era la aplicación de la NIF 15 y la NIF 9, ¿no? Y ya trabajó un poco más antes lo que era NIF 16, porque ya se pedía revelar en el estado financiero del 18, ¿no? Lo que era el diagnóstico de NIF 16, entonces ya estaba más preparado para soportar esos impactos, porque sí, créanme, en una empresa de retail que tiene 130 tiendas, tener que activar por derecho de uso 130 tiendas, pues obviamente cambiaba la manera en la cual la compañía medía inclusive sus ratios de desempeño o cualquier indicador financiero que pudiese tener. Entonces, sí hubo un cambio grande, en este caso, en la manera en la cual el contador se involucró ya con el negocio de la compañía. Y de ahí lo que fue ya llegando, ¿no? A nivel de CINIS 23, ahí nomás vino el COVID, y el COVID, aunque parezca mentira, trajo consigo cambios, no en la norma, pero sí en la interpretación de la norma, porque llevó a que las compañías tengan que cambiar contratos, tuvieran de ventas, contratos de arrendamiento, que tuvieron un impacto en la norma, que el GSB sacó pronunciamientos y que el contador leyó, analizó, interpretó y lo ejecutó, ¿no? De una manera más responsable, mucho más preparado, ¿no? Porque ya tenía el conocimiento de las normas, porque se había involucrado en la operación de la compañía. Entonces, ese fue un primer punto de partida que creo yo siempre los menciono en estos simposios, porque creo que marca un antes y un después en cómo nos mostramos frente a las compañías, en la importancia que nos tenemos que dar en este caso, ¿no? Sobre todo para los siguientes años, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente ya lo saben y ahora ya hemos pasado un poco por el antes, el durante y ahora lo que se viene el después, pues ya se vienen en los siguientes años lo que es la nueva norma, que es la NIF 18 y también la NIF 19. Son normas que aparentemente tienen, en este caso, cambios más cualitativos que cuantitativos, pero son normas que definitivamente también van a cambiar la manera en la cual nosotros vamos a revelar información financiera, ¿no? Hasta hace algunos años, pues ustedes saben que la estructura de esos resultados y todo ello es la que usualmente se dispone en NIC 1, ¿no? Pero con la entrada en vigencia de la NIF 18, pues vamos nosotros ahora a tener una presentación distinta principalmente de estos resultados, ¿no? En una estructura más estándar, ¿no? En cuanto a actividades de operación, inversión y financiamiento, y pues también en las revelaciones de los famosos MPMs, ¿no? Que en este caso son las métricas
de desempeño que las compañías van a revelar o debiesen revelar. Para los que en algún momento han visto emisiones de bonos, ¿no? O 20Fs, que son usualmente reportes que se mandan a la SEC, o los offering de memorándum, que son documentos que se van a sacar cuando emite un bono, ya la compañía revelaba estos MPMs, que básicamente son los que, para los que nos conocen, ¿no? El EBITDA ajustado, o esos indicadores que hoy no revelamos, por ejemplo, los estados financieros que tenemos hoy por hoy. Pero con la NIF 18 sí se va a pedir que se revele. Entonces, ¿dónde va a entrar acá un poco la labor del contador en cuanto a esta primera norma? En la manera, en acompañar a la gerencia en identificar qué es material. Porque lo que la norma o la nueva norma NIS 18 te va a pedir no es que reveles todos los MPB, la compañía va a tener, obviamente puede tener muchos, ¿no? Hasta satisfacción del cliente, pero esa, por ejemplo, no es un indicador que tiene que revelarse. La norma te dice cuáles son más o menos los indicadores que hay que revelar y obviamente los indicadores que sean materiales. ¿No? Y cuando ya hablamos de materialidad, ese no es un concepto del auditor, ojo ahí, es un concepto de los estados financieros de la compañía. Entonces, ahí va a haber una tarea muy importante en cuanto al que el contador tenga que acompañar a las gerencias, ¿no? En el camino de identificar qué es material para que pueda ser revelado entre los estados financieros, ¿no? Porque eso va a permitir, dentro de otros beneficios, poderle dar mayor información a los diversos usuarios de estados financieros de las compañías, ¿no? Revelar métricas que para la gerencia son relevantes para la toma de decisiones permite ser más transparentes en información y nos permite ser más comparables con el mercado. Entonces, creo que todos ganan, ¿no? Todos ganan porque el estado de resultados ahora tiene una presentación más estándar, a diferencia de NIC 1, ¿no? De lo que debería ir en actividades de operación, inversión y financiamiento dentro de esos resultados. Y esto pues me permite compararme, no me deja algo a libre albedrío, ¿no? Entonces hay una serie de beneficios importantes, ¿no? Que se va a venir con la NIF 18, tanto a nivel de presentación de estos resultados como por ejemplo a nivel de presentación de las famosas métricas o los MPMs, ¿no? Que son en este caso las medidas o las métricas que se van a revelar dentro de las notas de los estados financieros. ¿Ok? Y la NIF 19, ¿no? Que también está muy orientada a las revelaciones en subsidiarias, también va a permitir generar eficiencias en cuanto a qué tal vez puedo dejar de revelar siendo yo una subsidiaria y una empresa que es aplicable a esa norma, ¿no? Porque no todas las normas van a ser, o no todas las compañías van a poder aplicar a esta NIF 19. Pero sí va a haber un nicho importante de subsidiarias, ¿no? Que van a poder entrar dentro de esta categoría, ¿no? De empresas que son aplicables para fines de la NIF 19, que van a poder aligerar ciertamente sus revelaciones de estados financieros, considerando que ya su matriz, que en este caso, porque acuérdense que siempre los estados financieros se diseñan desde un punto de vista de consolidación, ¿no? Y las normas contables también están pensadas desde un punto de vista de consolidación, por eso que hay una norma de estados financieros separados, ¿no? Entonces, claro, viendo desde el punto de vista de consolidación, pues obviamente toda la información de revelación se va a recoger en el consolidado, pero se va a permitir cierta flexibilidad de revelación en los estados financieros de las subsidiarias. Entonces, ¿hay eficiencia? Sí, pero también hay un trabajo, como les digo, aparentemente son temas de revelación, pero sí va a haber un trabajo importante en el contador en poder acompañar a las gerencias, en poder entender mucho este concepto. Y ahí es lo que les comentaba al inicio, ¿no? De cómo se ve el contador del futuro, ¿no? Un científico de datos, ¿no? Y un especialista en negocios, ¿no? Y ahí se va cumpliendo mucho de lo que venimos hablando acá para los siguientes años. Entramos a la otra que es la NIS para las pymes, ¿no? Que está en ese segundo nicho. De repente es menos regulado, usualmente no están sujetos a auditoría, y eso es lo que más preocupa, ¿no? Que de repente hoy por hoy no podemos tener un diagnóstico de cómo se vienen aplicando esas NIS para pymes en esas compañías, porque usualmente no son compañías que están sujetas a auditorías ni a fiscalizaciones por parte de un especialista en normas, ¿no? O sea, puede fiscalizar su NAT y lo que tú quieras, pero ellos no, o sea, no tienen el conocimiento pleno en las NIS para pymes, ¿no? O no velan tanto en la aplicación de las NIF para pymes o NIF completas, ¿no? Entonces, por lo menos en las NIF completas sí tenemos empresas que presentan estados financieros en la SMB, ¿no? O que publican estados financieros en la bolsa. Entonces, obviamente hay un nivel, ¿no? de tecnicismo mucho más complejo para poder llevar sus estados financieros de acuerdo a NIF porque solamente son auditadas, ¿no? Pero en las NIF para pymes no es así. Entonces, claro, hoy por hoy todavía estamos yendo un poco, como se dice, a ciegas en cuanto a cómo lo están haciendo ellos, ¿no? Y ahí es donde entra un poco el acto de conciencia del contador,
¿no? Para poder preocuparse de que las compañías, que en este caso forman parte de su cartera o su portafolio de clientes o de las cuales ustedes son el contador principal, pues esté aplicando estas NIF para pymes de manera correcta. ¿Y por qué me he detenido más tiempo en hablarles de las NIF completas y de su importancia? Porque les comentaba en las láminas anteriores o en las partes anteriores, ¿no? Que las NIF para pymes van a cambiar, ¿no? Ya el GSB promulgó la nueva versión de NIF para pymes después de varios años, ¿no? Y esas NIF para pymes en ciertas normas están muy homologadas a las NIF completas. Ejemplo clarísimo, yo les pongo el ejemplo más claro porque es el que más hemos hablado hoy día, NIF 15, ¿no? Hay en las NIF para pymes hay secciones. La sección actual o la que va a venir de ingresos de NIF para pymes es muy parecida a la NIF 15. Entonces ya no es tanto como antes, que era no, en base a lo facturado, a lo cobrado, no. Ahora la NIF para PYME también va a recoger los principios de lo que es NIF 15. Y así varias normas van a ir recogiendo los principios de la NIF completas. Entonces, ¿qué mensajes nos deja esto? Que cada vez las normas se van homologando mucho más entre sí, ¿no? Obviamente esperaría, sería lo ideal, pero también hay un tema de recursos y de costo-beneficio que en algún punto todas las compañías apliquemos un solo marco contable. Pero como les digo, también hay un tema de costo-beneficio y actualmente las NIF para pymes no se quieren quedar atrás, ¿no? Porque ya entendieron de que también el contexto global ha cambiado. Una pyme de hoy no es una pyme de antes, una pyme de hoy es una pyme que va a crecer en el tiempo y se va a convertir en una empresa grande, ¿no? Y como tal, pues no quieren que haya un cambio abrupto en lo que venía aplicando versus lo que va a tener que aplicar, ¿no? Entonces, si yo me quedaba con las NIS para pymes de antes, probablemente yo crecía en tamaño, superaba 2.300 UITs, me volvía en una empresa que tenía que aplicar NIF completas y ahí sí iba a ser un proceso de repente un poco más abismal, ¿no? Porque sí hay cambios, hubieron cambios grandes entre las NIF anteriores para pymes versus las NIF completas. Pero ahora ya con esta reducción de la brecha se sigue manteniendo definitivamente ciertas flexibilidades, pero pues también no se van a recoger muchos principios de las NIF completas, ¿no? Entonces ahí también va a haber un trabajo importante por parte de nosotros como contadores en procurar que estas compañías puedan aplicar correctamente NIS para pymes, ¿no? Y la actual norma para la microempresa peruana, que también es una primera versión, se espera que pueda cambiar con el tiempo, pero creo que es un paso muy importante que ha dado el Consejo Normativo de Contabilidad en procurar que estas compañías que tienen ingresos menores a 150 UITs tengan por lo menos un marco contable sencillo, ¿no? Para los que de repente la han leído en algún momento, hablamos de una norma de 30 páginas, ¿no? Más o menos. Entonces es un lenguaje más sencillo que recoge mucho de los principios que tiene NIS para pymes en la versión anterior, ¿no? Ya el GSB también sí tenía un marco contable para small entities, pero bueno, en este caso hemos tenido como que un híbrido de microempresa para este marco contable y más que todo lo que busca es que estas microempresas puedan dar un primer paso en hablar en el lenguaje contable. Como les digo, esto es pensando a mediano y largo plazo, ¿no? Y esto es acompañando mucho, ¿no? El proceso de crecimiento de las compañías en economías emergentes. Porque no se esperaría que en este caso una empresa, obviamente toda empresa que nace siendo una microempresa, en el proceso puede crecer y ser una pequeña y mediana empresa. Y en el proceso puede seguir creciendo y convertirse en una empresa grande. Entonces, ya es importante que todos se vayan como que metiendo en este lenguaje contable, adoptando estas normas, más allá de que nos fiscalicen o no, ¿no? Yo justo hicimos un conversatorio con respecto a la norma para la microempresa con un socio de una firma para recoger sus impresiones y decía, mira, esta norma es sencilla, ¿ya? Son 30 hojas, es un lenguaje amigable, de todas maneras se va a necesitar de que un contador haga el acompañamiento a la microempresa, ya no se pueden como que lanzar a su libre albedrío porque probablemente hay conceptos que no van a entender, pero es un lenguaje muy amigable, ¿ya? Y muy sencillo de aplicar. Pero más allá de que me fiscalicen o no, sobre todo de repente en un mercado tan informal como el peruano, de que siempre estoy a la vanguardia o a la expectativa de que si me van a fiscalizar o no, más allá de eso está el tema de conciencia profesional, ¿no? Porque si yo ya sé como contador que mi empresa, que estoy yo llevando la contabilidad, lo que fuese, tiene un marco contable de aplicación, yo mismo tengo que llevar de la mano a esa compañía que lo voy aplicando. Porque si en ese momento la compañía con el tiempo va a crecer y se vuelve una pyme,
pues yo también tengo que llevarlo en el camino a que aplique un NIF para pymes. Y cuando en un momento llega NIF completas, también yo llevarlo por el camino NIF completas. Entonces, dos mensajes, ¿no? Conciencia profesional, ¿no? Más allá de que me fiscalicen o me sancionen o no, y también preparación, ¿no? Porque aquí hemos hablado de tres marcos contables que ya están vigentes actualmente en Perú, ¿no? NIF completas, NIF para pymes y norma para microempresa. Preparación, porque yo hoy puedo ser el contador de esa microempresa, pero si mañana más adelante crece, yo no le voy a poder decir, no, mira, yo no voy a ser tu contador porque no conozco NIF para pymes, ¿no? Como veíamos en la encuesta, ¿no? Son muy difíciles de interpretar, ¿no? Y si soy un contador de, no, de pequeñas y medianas empresas, y si luego esa pyme crece y se vuelve una empresa grande, es lo mismo, ¿no? No le voy a decir, mira, no, hasta yo no te puedo llevar la contabilidad porque ahora tú aplicas full NIF y pues yo no llevo todas las NIF. O sea, yo como contador tengo que estar en la capacidad de poder responder a la necesidad de las empresas, ¿no? Como les digo, es lo que se espera del contador del futuro, ¿no? Que sea científico de datos y un experto en negocios. Y esto es parte de demostrar eso, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que estos son los mensajes finales que les quería y dejar. Ya estamos justo en tiempo, ¿no? Como les digo, invitarlos mucho a la reflexión. Nosotros como DOM, ¿no? Y como comisiones técnicas vamos a seguir fomentando capacitaciones, cursos en las nuevas normas. Ya hemos tenido, como digo, en la norma para la microempresa hemos tenido ya conversatorios, ¿no? Lo hemos invitado a mucho público. Vamos a seguir fomentando la norma para la microempresa. Ahora que va a entrar en vigencia la NIF para pymes, seguramente vamos a seguir fomentando estos cursos de NIF para pymes a nivel de webinars o simposios como estos. Y la NIF completa es igual, ¿no? Como le digo, viene NIF 18, viene NIF 19. Vamos a seguir fomentando, a pesar de que va a entrar en vigencia en el 2027, ¿no? Los cambios que se vienen para que todos como contadores estemos, como les digo, preparados para estos cambios, ¿no? Es lo que se viene para los siguientes años y es nuestra responsabilidad como profesionales contables estar en línea con los cambios que se van dando a lo largo del tiempo, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su tiempo y por su participación y los dejo ahora con el siguiente ponente. Muchas gracias. Jefferson, una preguntita, Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, una excelente exposición, muy completa. Solamente un consejo, ¿qué le recomiendas a los candidatos, los futuros profesionales en contabilidad? Dicen, tengo NIF completas o NIF plenas y tengo o las NIF y tengo también las NIF para pymes. ¿Por ok, cuál empiezo a leer? ya, esa es una gran pregunta, David. ¿Cuál es mi apreciación personal, ya? Y mi consejo personal de lo que he visto constantemente en la práctica. Mi consejo es partir de las NIF completas. ¿Por qué? Porque cuando yo ya conozca las NIF completas, obviamente que también es apuntando a que obviamente yo voy a entrar dentro de un mundo de grandes empresas. Yo creo que muchos de los egresados de las carreras aspiran mucho a trabajar en compañías grandes, ¿no? Por lo menos a hacer sus primeras prácticas o trabajos en empresas grandes. Entonces, yo creo que las NIF completas es un gran paso. ¿Por qué? Porque yo conociendo las NIF completas, entender NIF para pymes y normas para la microempresa es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, es aprovechar esos primeros años donde yo voy a insertarme en el mercado laboral, usualmente en grandes empresas, para poder capitalizar la casuística que voy encontrando en esas empresas, porque usualmente esas grandes empresas tienen mucha casuística, ¿no? Y son las que usualmente, mayormente, van a contratar gente, ¿no? Sea firmas de auditoría, firmas de contabilidad, de empresas grandes, donde son los que reciben los programas de pasantía o de práctica profesional, ¿no? Tienen mucha casuística con respecto a NIF completas. Entonces, yo puedo empalmar lo que tengo en la universidad de NIF completas con respecto al mercado, ¿no? Y ya yo mismo me voy a dar cuenta de que entendiendo, por lo menos no me tengo que memorizar, entendiendo las NIF completas, es mucho más sencillo entender la NIF para pyme y muchísimo más sencillo entender la norma para la microempresa. Porque estas son como que una parte de las NIF completas. ¿No? Entonces, en mi experiencia, el camino es mucho más sencillo cuando yo lo recorro así, ¿no? De esa manera. Muy bien, Jefferson. Y también, solamente algo que seguramente ya conoces, que están ya por emitirse próximamente unas normas contables. Al comienzo se pensaba que iba a ser guía, pero pues unas normas contables para entidades sin fines de lucro.
Ujú. ¿no? Y que se menciona que estas están en base a la NIF para pymes, ¿no? Tiene muchos toques de NIF para pymes, pero que como tú bien dices, si vemos la NIF completa, el otro va a ser más simple, ¿no? ¿Qué opinas finalmente sobre ello? Sí, exacto. Yo estuve ahí, te recordarás, en las DOM bastante activos comentando con respecto a esta nueva norma que se viene para empresas sin fines de lucro. También es un gran paso porque actualmente no hay un marco contable para estas compañías sin fines de lucro y se busca el paralelismo más cercano que puede ser algunos principios NIF completo, otra NIF para pymes, ¿no? Pero todavía no había nada como tal porque las NIF como tal están orientadas a empresas que generan o que son como que lucrativas. ¿No? Entonces, pero no había todavía un marco contable para las normas, para las empresas sin fines de lucro. Estas normas que van a salir creo que se adecúan perfectamente a la realidad de estas compañías, ¿no? Que no buscan un propósito de generar un profit o un resultado, sino que van más allá de eso y por tanto la medición también debería ser distinta en sus estados financieros. Entonces, yo creo que también cuando entre esa norma, que ya está casi en fases finales, si no me equivoco, va a ser muy importante para tapar ese hueco que hay actualmente en empresas que no generan, o en este caso que no están orientadas a los resultados, ¿no? Ok, muchas gracias, Gracias, Jessica. gracias a ti, David. Gracias a todos.